membrana de pared, en todo caso, o la membrana de filtración glomerular, tiene tres capas, ¿no? Que son importantes. El endotelio capilar, que ven acá, ¿no? Este es el endotelio capilar, que generalmente, bueno, la membrana basal del glomérulo, que se encuentra acá, ¿no? Esta es una microscopía electrónica, ¿no? Lo que podemos ver. Y el otro son las células epiteliales, que son los podocitos, que se llaman, ¿no? Bien como unos pilitos. Pues todo esto es una estructura que se llama membrana de filtración glomerular. Y generalmente, pues cada una tiene su estructura, sus características, ¿no? El endotelio capilar, generalmente van a ver que es algo discontinuo, ¿no? Eso se llaman fenestraciones, son como espacios pequeños. Son aproximadamente de 50 a 100 nanómetros de diámetro. ¿Y qué hacen, no? Se limita por estos cortos espacios el paso de algunas células sanguíneas. No deberían atravesar las células sanguíneas por este espacio. La siguiente sería la membrana basal del glomérulo, que generalmente está formada por unas fibrillas de colágeno, ¿no? Si nosotros vemos incluso más cerca del microscopio, vamos a ver que está unas fibrillas, ¿no? Enlazadas de colágeno, a través de los cuales van a filtrar grandes cantidades de agua, de solutos pequeños, pero va a impedirse el paso o la filtración de las proteínas de cargas eléctricas negativas, ¿no? Y generalmente que esto es porque va a haber unos proteoglicanos, ¿no? Por ejemplo, el lepanosulfato y la matriz de las lipoproteínas, que generalmente son ricas en ácido célico, que dan una carga negativa, ¿no? La siguiente sería las células epiteliales de los podocitos, cuyos pericelos o los piecitos, ¿no? Se interdigitan, ¿sí ven? Va a haber un espacio entre ellos, ¿no? No van a estar pegaditos. Se digita y dejan entre ellos hendiduras de filtración, se llama, ¿no? Con unos poros de aproximadamente 4 a 14 nanómetros y van a limitar el paso de las proteínas de tamaño medio, ¿no? Entonces todo esto tiene sus características, vamos a ver más adelante. Esta es una fotografía donde se puede observar, ¿no? La ubicación de cada una de las estructuras. Como les digo, es microscopía electrónica, no es el microscopio óptico, ¿no? Hay enfermedades que incluso, bueno, hay microscopios que detectan, ¿no? Que la membrana basal tiene láminas claras y oscuras, ¿no? Que acá no lo podemos ver incluso, ¿no? Entonces, la barrera de filtración glomerular, vamos a ver que tiene, ¿no? Tres características. Bueno, si vemos, digamos, la parte principal acá sería el lumen capilar, los capilares, ¿no? Están pegados de este lado. Hacia abajo está el espacio urinario, ¿no? Justamente donde sale la orina, donde se forma la orina. Y en la parte superior serían los lúmenes o los capilares, ¿no? Acá en este diagrama se ve de repente más bonito, ¿no? El fenestrado, que no son pegaditos, ¿no? Tiene orificios. La membrana basal del glomérulo y los podocitos con sus pericelos, ¿no? Y lo mismo, pero en una microscopía electrónica, ¿no? Es muy bonito. Y de repente si hacemos justamente para ver de qué está contenido esta membrana, ¿no? Van a ver que está contenida, pues, de diferentes proteínas, ¿no? Estos son los podocitos, los pies de los podocitos, hay un espacio entre ellos, ¿no? No están pegaditos, como les decimos. ¿Y qué hay entre estas, entre unas y otras? Son proteínas, ¿no? Acá, por ejemplo, si vemos esta azulita, se llama nefrina, están entrelazadas. Vemos otras proteínas, como por ejemplo la FAT1, la BCD51. Al final, esto quién lo estudia, ¿no? De repente lo estudia lo que es la inmunología, lo estudia más de repente lo que es la... Entonces, como especialistas lo leemos, ¿no? Pero ustedes es mostrarles para que entiendan qué tan compleja es esta estructura, ¿no? No es una estructura, pues, tan simple. Justamente por eso tiene que afecta, o sea, unas pequeñas lesiones de repente en alguna de las proteínas puede afectar a toda la estructura y que causar proteínas, ¿no? Entonces, va a depender incluso de algunas patologías genéticas, entre otras, van a, digamos, atacar o lesionar y afectar a ciertas proteínas y depende de eso, pues, la manifestación del paciente, ¿no? Entonces, para que vean qué tan compleja es esta membrana, ¿no? Y justamente, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cómo se impide que se pierdan proteínas a través de esta estructura? Son a través de dos barreras, ¿no? Hablamos de una barrera mecánica y de una barrera eléctrica. Acá si vemos en la imagen superior, ¿no? Acá están los podocitos,
¿no? Los pies de los podocitos son acá, y acá encontramos un espacio, ¿no? Se puede ver un espacio, ¿y qué cosa hay en este espacio? Justamente todas las proteínas, ¿no? Las nefrinas, la PSD50, FIN, o sea, son proteínas que ya han sido estudiadas y han sido encontradas, pues, justamente, ¿no? A cargo de los especialistas en lo que es inmunología, anatomía patológica, entre otros, ¿no? Entonces, la barrera mecánica es una malla de proteínas de la membrana basal glomerular que dejan pasar a las moléculas no dejan pasar a moléculas mayores de 4,5 a 5 nanómetros, ¿no? Más, son mayores de ese tamaño, no van a dejarlas pasar. También se encuentra el slitch diafragma, o son diafragmas de filtración, ¿no? Y justamente ese slitch es eso, ¿no? Eso sería el slitch. El slitch diafragmático, ¿no? Que impiden justamente que mediante sus poros se pueda filtrar, digamos, algunas proteínas, ¿no? Cualquier molécula que tenga un radio menor de 1,8 nanómetros filtra libremente. Las características de la barrera mecánica están dadas por los poros de la membrana basal del glomérulo, ¿no? Entonces hay unos poritos aquí, ¿no? Si se dan cuenta, es muy compleja esta barrera, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que existen dos barreras, la mecánica y la eléctrica. Y la eléctrica consiste en que la membrana está compuesta por justamente proteínas, ¿no? Colágeno y el ácido ciálico, ¿no? Ácido ciálico y las los proteoglucanos, separansulfato, ¿no? Entonces, y el ácido ciálico, ¿no? Entonces, todo esto que va a dar una carga negativa. Por ende va a haber repulsión de las proteínas, porque las proteínas tienen carga negativa, ¿no? Entonces va a ser difícil que atraviesen esta membrana. Entonces son dos barreras que van a impedir que se pierdan las proteínas, ¿no? Pues si vemos un poco más cerca el podocito, es una célula del podocito. Y como tal tiene pues, sus lisosomas, tiene sus células, ¿no? Y es una célula con múltiples moléculas de superficie que le van a permitir interactuar con el medio circundante, ¿no? Entonces, justamente se van a encontrar proteínas, se van a encontrar diferentes células, ¿no? Que al final, pues, son los que van a actuar, ¿no? Mitocondrios, lisosomas, tienen de todo, ¿no? Son células los podocitos. Y si ven, ¿no? Dice shear stress y los slits diafragmáticos, ¿no? Pues habíamos visto, ¿no? Estos son los slits diafragmáticos, ¿no? Justamente, ¿qué es lo que pasa? Ahí habla, ¿no? Es una, ¿cómo se puede decir? Es una membrana, ¿no? Como cizallamiento, y justamente va a soportar los podocitos y van a estar unidos lo que es la membrana basal del glomérulo, ¿no? Y bueno, van a tener que ver justamente con unas fuerzas, ¿no? Pascal, dice que debería soportar unos 0,5 pascales. La integridad de esta estructura es mantenida por dos sistemas. Es un sistema pasivo y un sistema activo. El sistema pasivo va a ser justamente la membrana basal del glomérulo, los slits de la membrana, ¿no? Todos los vamos a decir, y los pericelos, ¿no? Los piecitos de los podocitos, los pericelos. Y activo, pues también van a entrar la actina y la miosina, ¿no? Van a estar integradas. Eso va a ser lo que va a formar la integridad de la membrana, ¿no? Sí, recordamos que en los músculos también tiene que ver, ¿no? Músculos estriados, la actina y la miosina, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Cualquier alteración en las proteínas, en alguna proteína de los pericelos, van a detener cambios funcionales en ellos y van a traducirse como en proteinúria, ¿no? Se va a perder la estructura normal y va a hacer que, pues, no se pueda detener la pérdida de proteínas y se pueda filtrar de alguna manera y al final van a terminar perdiendo proteínas. En todo caso, ¿cómo se enferman los podocitos, no? Por ejemplo, la hipertensión, ¿no? Es una enfermedad que se llama enfermedad sistémica, va a producir, por ejemplo, hiperfiltración glomerular, o si no, otras situaciones que también producen hiperfiltración del glomérulo, ¿no? Eso va a ser, ¿por qué? Porque de repente va a haber un riñoncito hipertrofiado, agrandado, puede ser en algunas enfermedades también, por ejemplo, como la diabetes. ¿Qué va a pasar, no? Va a obligarse a aumentar la superficie de los capilares que van a recubrirse, y esto van a incrementar el estiramiento de los pericelos, ¿no? Hemos visto que había un espacio entre los pericelos. En todo caso, ¿qué van a hacer? Que se aumente el espacio entre ellos, ¿no? Entonces,
va a alterar la producción, bueno, va a alterar la estructura de las proteínas, ¿no? El espacio subpedicelar, o sea, debajo de los pies de los podocitos, se van a ensanchar debido a estrecheces de las hendiduras del drenaje, van a aparecer pseudoquistes en las zonas del drenaje entorpecidas, ¿no? Entonces, alguna situación que lesione el espacio debajo de los pedicelos también va a tener alteración, ¿no? Va a enfermar al podocito. Cuando se reemplaza los diafragmas de hendidura por zónulas ocludens, ¿no? Entonces, hay un diafragma, es una separación un poquito, ¿no? Pero en todo caso hay zonas de repente que se van a unir un poco más. Al final, ¿qué va a pasar? Va a haber fusión de los pedicelos, ¿no? No van a tener esa separación que habíamos visto, sino se van a juntar, se van a fusionar. Eso también va a enfermar lo que es el podocito, ¿no? Mientras las células endoteliales y mesangiales pueden reproducirse, los podocitos solo pueden hipertrofiarse, ¿no? Entonces, los podocitos no van a dividirse, nada, solo se van a hipertrofiar, ¿no? Van a aumentar, digamos, su tamaño. ¿Y esto qué va a hacer? Que disminuye el espacio que existe entre ellos, ¿no? Desprendimiento, mitosis anómalas, apoptosis que ocurre en toda esta zona, pues también va a dañar el podocito, ¿no? Un daño directo de las toxinas, anticuerpos, complejos inmunes, complementos, ¿no? Que todo esto que hace, ¿no? Enfermedades autoinmunes de repente, enfermedades inmunológicas, también van a dañar el podocito, ¿no? Por ejemplo, lupus, vasculitis, entre otros. ¿Por qué se afecta a los podocitos? Porque justamente estas células van a dañar directamente a los podocitos, ¿no? Hay un término que nosotros llamamos podocitopatías, ¿no? Entonces, toda la lesión hay lesiones que justamente afectan solo al podocito y ahí comienza todo el problema, porque son las podocitopatías y pues son muchas veces por causa autoinmune, ¿no? Bueno, para seguir hablando, ¿no? Al final se va a alterar, ¿no? Se van a alterar, va a haber uniones, pueden ser, va a haber distanciamientos de la membrana basal del glomérulo, alteración de diafragmas, ¿no? Diafragmas hendidos, va a haber nuevas uniones celulares, ¿no? Al final, estas nuevas uniones celulares van a proteger del desprendimiento de los podocitos, ¿no? Al final, ¿qué va a pasar todo esto? Si se pierde la estructura, el podocito va a desprenderse, se va a perder, los podocitos van a estar como flotando, ¿no? Entonces se va a perder la estructura y ¿quién va a proteger que se pierdan proteínas? Pues nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a comenzar a perder proteínas y se va a manifestar como proteinuria, se va a manifestar como después síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, la necesidad de mantener la compleja estructura de su citoesqueleto va a impedir que el podocito, va a impedir al podocito a formar su uso mitótico, ¿no? El intento fallido va a terminar, pues si ven acá en las imágenes verdecitas, al final el intento fallido van a terminar en una deformación prácticamente, ¿no? De la estructura del podocito y mire como si fueran unos monstruos prácticamente, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Funcionalmente, pues no van a servir, ¿no? ¿Qué es lo que hace el podocito? ¿No? Interactúa con las proteínas, impide que pasen las proteínas, entonces se va a perder la estructura, se van a formar podocitos pues todos anómalos y funcionalmente en todo caso no van a servir, ¿no? Bueno, todo esto es de repente para explicarles, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se puede perder las proteínas? En todo caso, el término proteinuria, lo que nosotros venimos a decir, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? Hay una excreción normal de proteínas, ¿no? Que se pierde en la orina y podemos considerarlo hasta un valor de menos de 150 miligramos en 24 horas. Entonces, eso tiene que tomar en cuenta. Menos de 150 podríamos encontrarlo. Más de eso ya decimos que es patológico. ¿Y por qué no? Dentro de esto podría ser que se pierda, digamos, 20 a 30 miligramos de albúmina, 10 a 20 miligramos de proteínas, ¿no? De bajo peso molecular. Hay unas proteínas que ya les estaba hablando antes, ¿no? Las de Horsfall, en todo caso, también, ¿no? Una pérdida de 40 a 60 miligramos de proteínas de este tipo o inmunoglobulina también podrían ser considerados todavía menos de 150 miligramos en 24 horas, ¿no? Si se pierde proteína, sí, pues, ¿no? O sea, no es que no se pierda, se pierden, pero justamente tiene que ver con algunas de las proteínas. Y el término en sí, proteinuria, es en todo caso el término donde se pierden proteínas más de 150 miligramos en 24 horas, ¿no? Habíamos dicho menor de 150, normal, más de 150, ya se consideraría proteinuria. En todo caso, ¿qué nos indica la proteinuria? Es un marcador sensible para decirnos que algo está pasando en el riñón, ¿no? De disfunción renal
progresiva. Entonces, si ustedes ven proteinuria, no van a pensar, pues no, de repente está mal el problema del hígado, ¿no? Pues pensarán, ¿no? Algo está pasando en los riñones, ¿no? Y como les había estado mencionando, también es un factor de riesgo independiente de la morbilidad y mortalidad cardiovascular, ¿no? Por eso los cardiólogos piden proteinuria, ¿no? Piden proteinuria y lo relacionan con la morbilidad y mortalidad cardiovascular de los pacientes. Sobre la microalbuminuria, ¿qué podemos decir, no? Vamos a separar entre microalbuminuria y macroalbuminuria. Microalbuminuria es cuando perdemos el valor de 30 a 300 miligramos de albúmina por día, ¿no? ¿Eso qué nos orienta? Que hay un indicio de una afectación en los riñones. Eso es lo que les mencionaba a los compañeros, preguntaban, ¿tienen nefropatía diabética el paciente? ¿Sí o no? No sabía, ¿no? Entonces, ¿tiene o no? Cuando hay microalbuminuria en orina decimos que pues sí tiene una nefropatía, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que es el indicio de una afectación renal. Podemos hablar principalmente de diabetes, pacientes obesos o un síndrome metabólico, ¿no? Principalmente pacientes diabéticos. El 10 al 50% van a ser proteinuria manifiesta, ¿no? O sea, no todos van a ser proteinuria manifiesta. Muchos pueden quedarse en microalbuminuria, pero si su daño persiste, si no se controla la enfermedad de fondo, hace descompensaciones, pues ¿qué va a pasar? Va a comenzarse a manifestar como proteinuria, ¿no? Predice el riesgo cardiovascular, ¿no? Como habíamos dicho, proteinuria, microalbuminuria, predice el riesgo cardiovascular en un paciente. ¿Y qué es la macroalbuminuria, no? Cuando es mayor de 300 miligramos al día, eso ya consideraríamos que es macroalbuminuria, ¿no? Y pues nos dice también que es un daño renal. Microalbuminuria, macroalbuminuria, estamos pensando daño del riñón, ¿no? Y nos dice que está dañándose por alguna razón el riñón. Si sabemos que es un paciente que tiene una enfermedad de fondo como la diabetes y hipertensión, la primera causa será esa, y si no, pues tenemos que buscar la causa, ¿no? ¿Por qué está perdiendo albúmina? ¿Por qué está perdiendo proteínas el paciente? ¿No? Acá las diferentes guías, ¿no? Guía de la CADOC 2002, la guía de la Sociedad Americana de Diabetes, ¿no? E incluso la Sociedad Española de Medicina Familiar, ¿no? Al final muchas coinciden, ¿no? Los valores que es la microalbuminuria y la macroalbuminuria, ¿no? Acá, por ejemplo, en la CADOC, ¿qué nos dicen? Podemos tomar mediatira reactiva, una orina de 24 horas o una orina aleatoria, ¿no? Es decir, una orina en la mañana, una muestra y sacar el porcentaje de proteínas y creatinina en sangre, ¿no? Acá también nos hablan, según eso, la guía de la diabetes, posición de la diabetes y también la sociedad de medicina familiar, ¿no? Acá nos dicen, ¿no? Casi todos coinciden que menos de 30, en una orina de 24 horas, digamos, menos de 30 miligramos al día es normal. Microalbuminuria lo consideramos casi todos, coinciden que es de 30 a 300 miligramos por gramo o 30 a 300 miligramos por día, ¿no? Puede variar un poco entre varones y mujeres, podría ser. Y la macroalbuminuria, que es mayor de 300, ¿no? Son valores que ustedes por lo menos de repente no se acordarán, pues, ¿no? Al final de la carrera, pero no se acordarán todo de nefrología, pero por lo menos lo mínimo deben acordarse, ¿no? ¿Cuáles son los valores para decir que ya es una microalbuminuria? 30 a 300 y macroalbuminuria mayor de 300, ¿no? En todo caso tenemos tipos de proteinuria, ¿no? Hay tipos de proteinuria, por ejemplo las transitorias. Podría pasar por que alguien de repente hace un ejercicio intenso, en la gestación también se pierde proteínas, en episodios de fiebre, ¿no? Por algún proceso infeccioso, fiebre por cualquier causa, cuando ha habido pacientes pues, con convulsiones, en infecciones, podemos decir infección urinaria u otra infección que esté cursando pues incluso con fiebre, en insuficiencia cardíaca cuando está descompensada y por algunos tipos de fármacos, ¿no? Por eso cuando nosotros pedimos, digamos, un examen de proteinuria de 24 horas, tenemos que decirle al paciente, ¿no? No debe cursar con fiebre, no debe cursar con alguna infección y no debe hacer ejercicio intenso por unas 48 horas antes, ¿no? Para que cuando se le haga el examen 24 horas sea un examen real y no sea un falso positivo, de repente, ¿no? No esté aumentada la cantidad de proteínas. ¿Y qué tipo de proteinuria, no? Otro tipo sería la ortostática. Puede aparecer en sujetos jóvenes e incluso puede llegar hasta 2 gramos en 24 horas. Generalmente, ¿qué pasa, no? Un paciente se normaliza el decúbito, o sea, aumenta las proteínas cuando el paciente, por ejemplo, está en otra posición.
el cambio de posición puede hacer que pierda proteína. Se considera normal, ¿no? Pero hay que pues, estudiarla, ¿no? Antes de pues, decir que es ortostática, ¿no? Tendrá que descartar otras causas. Glomerular, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué proteinurías glomerulares? Porque se ha alterado la barrera de filtración glomerular, como hemos visto, y hay tipo selectiva y no selectiva, ¿no? La selectiva generalmente es la albúmina, otras proteínas que son de bajo peso molecular, y las no selectivas son proteínas que tengan alto peso molecular, ¿no? Entonces, esto está muy bien explicado, por ejemplo, en el otro libro, Sinología de Argento. Argento. Me gusta Argento. Tubular, ¿no? Por ejemplo, hay una alteración, algo está pasando que no se reabsorbe adecuadamente las proteínas filtradas, puede ser por enfermedades hereditarias, por genéticas, ¿no? O adquiridas, algo que esté pasando en donde en el túbulo proximal, ¿no? Por eso les llamamos tubulopatía, se está afectando al túbulo y ¿qué está pasando? No se está absorbiendo adecuadamente y van a aparecer en la orina. Gente, esas proteínas pueden ser la albúmina, pero generalmente son otro tipo de proteínas, ¿no? Como las globulinas, beta-2-hidroglobulina, ¿no? Alfa y beta-globulinas. Y obviamente la cantidad excretada no suele pasar, no puede, no, gente no llega pues, a un rango nefrótico, digamos, de 3,5, ¿no? A veces llega hasta 2 gramos en 24 horas. Entonces, hay tubulopatía, se llama, ¿no? Alteración de los túbulos, sobre todo en este caso estamos hablando del túbulo proximal, que impide la absorción adecuada de las proteínas. Hay enfermedades que afectan estas sí, ¿no? También se tiene que estudiar. Entonces, si hablamos de tubulopatías, ¿qué es lo que podríamos ver? No solo va a perderse proteínas, va a haber alteración en los electrolitos, ¿no? Vamos a hacer un examen de orina, de repente más patológico, que nos puede orientar a que está pasando algo, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que tenemos que sospechar? Pues una tubulopatía. Teníamos que pedir, hay exámenes que piden que no solo la cantidad de albúmina en orina, sino cantidad de alfa-globulina, beta-globulina, beta-2-hidroglobulina, entre otras, para ver si estamos pensando en una tubulopatía, ¿no? Otro tipo de proteínas sería por sobrecarga filtrada, ¿no? Sobrecarga. Las proteínas que van a atravesar la barrera de filtración glomerular no se van a absorber completamente en el túbulo proximal debido a su cantidad anormalmente elevada, o sea, hay gran cantidad de proteínas. Eso pasa en que, ¿no? Algunas patologías, por ejemplo, enfermedades donde se alteren las cadenas ligeras, las globulinas, ¿no? Hay exceso de síntesis de estas cadenas. Por ejemplo, ¿qué enfermedad podemos encontrar? El mieloma múltiple, ¿no? El mieloma múltiple supongo que también lo van a ver en neurología, ¿no? Porque básicamente, ¿por qué viene? Por dolor lumbar, y a veces pues es un problema neurológico y pasa por neurología, al final es un mieloma múltiple. Y con mieloma múltiple nosotros lo vemos, ¿por qué? Porque se está perdiendo proteínas, no solo es la albúmina, sino otro tipo de proteínas, ¿no? Hay en exceso y no está filtrando adecuadamente. O por liberación tisular, por ejemplo, la radomiolisis, ¿no? Ya habíamos hablado que era la radomiolisis. Cuando hay una gran pérdida, digamos, de masa muscular, puede ser por un accidente, un traumatismo, por una mordedura de serpiente, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues no se puede absorber las proteínas, ¿no? Y se encuentran en la orina. En todo caso, las proteínas urinarias, según su origen, vamos a tener al tipo, ¿no? Según su origen, glomerular, tubular y por sobrecarga. Cuando hablamos de glomérulo, ¿no? Las imágenes del inicio, son proteínas de alto peso molecular que tengan mayores de 60 kilodalton. Hay un defecto en la filtración del glomérulo, ¿por qué? Pues porque se ha perdido la estructura adecuada, ¿no? De la membrana basal. Es señal que llamamos a esto glomerulopatías, ¿no? Entonces, cuando hablamos a veces de glomerulonefritis primaria, glomerulonefritis secundaria, estamos hablando de este tipo de proteínas, ¿no? Y pueden llegar incluso a ser síndrome nefrótico, ¿no? Si es más de 3,5 gramos en 24 horas, en un adulto de 1,73 metros cuadrados y en un niño mayor de 40 gramos por metro cuadrado, ¿no? Eso sería un síndrome nefrótico. Pero si no llega a un síndrome nefrótico, podría perderse proteínas generalmente menos de 3,5, ¿no? Pero cuando hablamos de glomerular, podría presentarse como síndrome nefrótico, ¿no? La patología. Y según el origen, otras serían las tubulares, ¿no? Como ya les estaba diciendo,
proteínas de bajo peso molecular, menor de 40 por dato. Hay defecto en la reabsorción de los túbulos, ¿no? Sobre todo túbulo proximal. Acá quiere salir, ¿no? Las nefritis túbulos intersticiales, ¿no? Con patologías, nefritis túbulos intersticiales. Y por sobrecarga, ¿no? Proteínas de muy bajo peso molecular, una producción excesiva, y ahí vemos disproteinemia, ¿no? Es decir, alteración no solo de la albúmina, sino otro tipo de proteínas, ¿no? Pues lo que nosotros tenemos que es, obviamente, estudiar, si encontramos proteínas, estudiar, descartar, y, ¿no? ¿Qué patología nos podría llevar a estas? Si ven esto, este cuadrito, ¿no? Hay proteínas podocitarias específicas de la barrera de filtración en el síndrome nefrótico del adulto. Acá vemos las proteínas que habíamos visto en los cuadritos, ¿no? Si hay alteración en la nefrina, si hay alteración en la podocina, ¿no? Según la podocalicina, según la alteración de la proteína, pues va a ser diferentes patologías, ¿no? Y también va a haber la técnica para evaluar estas, va a ser diferente, ¿no? Por eso cuando uno piensa en una biopsia, pues no solo piensa en una biopsia y mandarlo a un microscopio óptico, que no se ve nada, o sea, es una pérdida de muestras. Tenemos que mandarlo al microscopio electrónico, la microscopía a la inmunofluorescencia, tenemos que mandar esto, ¿no? Y eso pues tengo que mandar hasta Lima, ¿no? ¿Para qué? Para buscar la causa de justamente esta pérdida de proteínas. Porque si hacemos la biopsia y lo mandamos a un microscopio óptico, acá no vamos a ver nada, ¿no? Y también miren, hay defectos genéticos justamente que van a alterar las proteínas de los podocitos, ¿no? Y van a manifestarse como proteinuria. Entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Tiene defectos genéticos, por ejemplo, depende del efecto genético, van a causar, por ejemplo, ¿no? Según el locus, las proteínas, ¿no? Función de proteína, la nefropatía, y síndromes nefróticos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, glomerulosclerosis focal secundaria tipo 1, 2, 3, 4, ¿no? Son enfermedades genéticas, y depende de eso van a alterar en que, según dónde se encuentra, ¿no? Diafragma de filtración, regulación de la autofagia, citoesqueleto, y estos pues van a afectar justamente a ciertas proteínas, ¿no? A la nefrina, podocina, y según el locus. Entonces al final, eso solo es para, no les voy a tomar este examen, ¿no? Obviamente es para mostrarles que pues, son enfermedades que se tienen que estudiar, ¿no? Eso dependía para el inmunólogo. En todo caso, ¿cómo se detecta, no? Proteinuria. Siempre preguntamos a los pacientes, ¿no? Bueno, es lo que tienen que preguntar los pacientes, es lo que les digo, ¿no? Orina con espuma, es lo que preguntamos a los pacientes, ¿no? Y si ven esto es un vaso de orina, ¿no? ¿Qué piensan que era cerveza? No, es orina. Entonces se dan cuenta de la cantidad de espuma, entonces justamente el paciente se da cuenta, ¿no? Pero a veces el paciente no sabe si hubo espuma, no hubo espuma, no, a veces pasa desapercibido. Pero supongo que es cuando no hay tanta cantidad de proteínas, pero cuando hay gran cantidad de proteínas, el paciente pues difícil que deje de ver mucha espuma, ¿no? Entonces se puede evaluar mediante la tira reactiva, ¿no? Mediante una muestra de proteinuria. Se debería cuantificar la proteinuria en una orina de 24 horas, o si no, realizar el cociente proteínas creatinina, ¿no? En una muestra al azar, generalmente tomada en la mañana. Si esto sale negativo, nos dicen, bueno, de repente podemos repetir después de unas semanas en mejores condiciones. Pero si sale positivo, igual, lo ideal es repetir, ¿no? Pero ¿qué nos hace pensar si encontramos estas pruebas positivas, ¿no? Tenemos que descartar primero una proteinuria ortostática o transitoria, ¿no? Porque ¿cómo teníamos que descartar? Episodios de fiebre, ejercicios, convulsiones, todo. Teníamos que repetir primero, ¿no? Una proteinuria en mejores condiciones, teníamos que ser pacientes. 48 horas antes no consuma ejercicio intenso, no consuma grandes cantidades de carne, obviamente no esté posando con fiebre, alguna infección, se le toma nuevamente la muestra, y si sale positiva, ¿no? O si sale negativa, va a depender mucho. Si el paciente, pues obviamente estuvo haciendo ejercicio intenso, no sé, como les digo, hay que repetir la muestra. Luego de eso, sigue persistiendo el valor positivo, entonces tenemos que seguir viendo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pedir algunas pruebas de función renal, ¿no? Pedir primero algunos exámenes que nos orienten a algún daño renal.
de pronto tendremos que pedir un hemograma para ver si hay alguna infección, la bioquímica renal, ¿no? Una urea, creatinina. Obviamente tendremos que hacer una anamnesis adecuada, un adecuado examen físico. Se tiene que pedir pues, exámenes inmunológicos, ¿no? Pedimos complemento, le pedimos ANA, ANCA, entre otros. Le pedimos una ecografía de cómo están los riñones, ¿no? A veces también muchas causas son, por ejemplo, infecciones virales como la hepatitis. Hay que pedir de todas las serologías virales para descartar que no sea esa la causa de la proteinuria. Y según el valor que tengamos, nos puede orientar de repente a cuáles, ¿no? Si la proteinuria es mayor a 3,5 gramos en 24 horas, ¿no? Y digamos, tenemos una alteración en el examen de orina, en sedimentos, ¿no? ¿Qué podríamos encontrar? También puede ser incluido una hematuria, podría, ¿no? Entonces nos podría indicar que hay alguna enfermedad, ¿no? Y más la anamnesis que le hagamos al paciente nos podría evitar que haya una enfermedad sistémica de repente, ¿no? Entonces podríamos asomarnos de repente que puede ser una proteinuria glomerular. Y dentro de esas cuáles serían, ¿no? Siempre lo que les digo, glomerulopatías primarias, glomerulopatías secundarias, ¿no? Las primarias son enfermedades pues que solo afectan al riñón, ¿no? Son enfermedades inmunes, afectan al riñón y pues necesita igual dar un tratamiento, ¿no? En niños las más comunes son cambios mínimos, que se llaman enfermedades que afecten al mesangio, ¿no? Que sean proliferativas, justamente esas enfermedades focal segmentaria, ¿no? Membranosas, se dan cuenta, depende de a qué parte de la estructura del glomérulo afecte, ¿no? Por eso tienen diferentes nombres. Y las secundarias, pues tendremos que ver, no es que sea consecuencia de tóxicos, por ejemplo, sales de oro, mercurio, antibióticos, medicamentos, algunas infecciones neoplásicas, porque muchas veces también se ha visto, por ejemplo, enfermedades, glomerulopatías que afecten a la membrana, que sean membranosas por problemas de cáncer, por ejemplo, de tuberculosis, ¿no? Entre otros. Y se pierde gran cantidad de proteínas, ¿no? Eso, por ejemplo, se llama amiloidosis, ¿no? Entonces, infecciones neoplásicas, sistémicas, lupus, vasculitis, enfermedades familiares como la enfermedad de Fabry, de Alport, entre otros, ¿no? Si digamos el valor no llega a un valor de mayor de 3,5, no está en rango nefrótico, pero sí podría llegar a algún grado de proteinuria, a veces es menor de 2 gramos por 24 horas. Entonces y obviamente no hay alteración del sedimento, no nos ven por ahí una hematuria, no vemos nada, ¿no? El examen de orina está normal. Entonces pensaríamos que hay una proteinuria tubular, ¿no? Podría ser por toxinas, podría ser por patologías tubulointersticiales, ¿no? Toxinas, por ejemplo, ¿no? Enfermedades de cadenas ligeras, intoxicación por mercurio, plomo, cadmio, entre otros. Patologías tubulointersticiales, acá también vemos lo que es el lupus. ¿Por qué, no? Porque cuando hablamos de lupus, a todos los grupos que están rotando les estoy diciendo que lean lupus, ¿no? Algunos leen, pero les digo que lean. El lupus afecta a cualquier parte del glomérulo, ¿no? A cualquier parte. Pero incluso cuando hacemos biopsia podemos encontrar diferentes lesiones en lupus y depende de su tratamiento. Entonces, el lupus también puede producir una proteinuria tubular, ¿no? Nefritis tubulointersticiales, eso vemos en donde, en pacientes, por ejemplo, que han usado nefrotóxicos, ¿no? A veces les dan amikacina en altas dosis, entonces, digamos, afecta esa parte, ¿no? Y causa nefritis tubulointersticiales, enfermedades agudas, alérgicas, pielonefritis agudas, o bacterianas realmente, uropatía obstructiva, entre otros, ¿no? Y el síndrome de Fanconi, ¿no? El síndrome de Fanconi es muy estudiado, ¿no? Conocido como justamente que da proteinuria tipo tubular, ¿no? Cuando hay una discordancia, una tira reactiva, ¿no? De las proteínas, es decir, no solo se pierde, pues algunas se pierde otro tipo de proteínas que se llama disproteinemia, entonces nos hace pensar una sobreproducción de proteínas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está perdiendo tanta proteína? ¿No? Entonces, hay que pensar en mieloma múltiple, como les digo, gente lo van a ver también en neurología, enfermedad de cadenas ligeras, amiloidosis, ¿no? Hemoglobinuria, mioglobinuria. Entonces, pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, estudiar la proteinuria no es pues tan fácil, ¿no? Por lo menos se debe descartar que se está perdiendo proteínas, asomarse de repente a un diagnóstico, ¿no? También hay hematuria, puede ser, no puede ser, tiene alguna enfermedad o no, buscar otras causas secundarias, algo que se haciendo que el paciente pierda proteínas, ¿no? A veces van a venir pacientes
que están totalmente hinchados, hematizados, entonces tenemos que tratar de ubicarnos en cuál de los tipos estamos, ¿no? Bueno, es un resumen de las guías también, ¿no? Pero esto de repente es del 2000, del 2002, no hay. ¿No? ¿Cómo se manifiesta en todo caso la proteinuria? ¿No? Como edemas, ¿no? Entonces, si ven acá, edema bipartebral, también puede ser edemas, pues se manifiesta edemas a nivel de los genitales, de los miembros inferiores, de las zonas en declive, en los miembros inferiores, sobre todo porque están, ¿no? Están abajo. Entonces, ¿cuántas cruces hemos dicho que? ¿Cómo catalogamos? Por cruces. ¿Y cuántas cruces? ¿Cuánto es una cruz? Sí, ¿cuánto es una cruz? 0.0. Un rotante. ¿Cuánto es una cruz? Es una depresión de menos de 2 milímetros que depresión. Ya hay 2 cruces. Hágalo fuerte para que tus compañeros se acuerden. 2 cruces de 4 milímetros que se desaparecen en 15 segundos. Ya, 3 cruces. 6 milímetros que desaparecen en menos de un minuto. 4 cruces. Es depresión de 1 centímetro que desaparece en 2 o 3 minutos. ¿Cómo así? Entonces, estamos recordando porque cuando vayan a votar les voy a decir cuántos cruces son. Y no, bueno, esta vez se rato viviendo. Ya tiene que ser. Entonces, es el edema, ¿no? Y hay que ver también hasta dónde. Primero que a veces es bilateral, unilateral también, ¿no? Porque obviamente si es unilateral puede ser otro problema, ¿no? Pero es una trombosis, no necesariamente es una proteinuria. Y hay que ver el nivel, ¿no? Hasta dónde es, hasta rodillas, hasta muslos, no sé hasta dónde, ¿no? Hasta abdomen, hasta preabdominal. Síndrome nefrótico, generalmente a veces es generalizado, pues, ¿no? Es general, todo el cuerpo, ¿no? Está edematizado. Bueno, hay diferentes intervenciones para poder bloquear de repente la proteinuria, ¿no? Cuando bloqueamos el efecto angiotensina, ¿qué podemos usar acá? Nosotros llamamos antiproteinúricos, ¿no? ¿Quiénes usamos? Los YECAs, los ARAs, ¿no? Y otra modulación de moléculas receptores de membrana, ¿no? Eso abre más evidencia, ¿no? De más medicamentos que puede ser. Por ejemplo, se usa el alopurinol, se usa obviamente YECAs, era de fondo, ¿no? Si el paciente, digamos, no es hipertenso, como son antihipertensivos, les puede bajar la presión, te tienen que dar dosis pequeñas hasta que tolere, ¿no? Muchas veces dicen, yo tomo, no todo paciente que tome los sartán es hipertenso, de repente está tomando porque son antiproteinúricos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Y bueno, hay otros medicamentos nuevos que justamente son moduladores, ¿no? Que nos ayudan. Bueno, si acá vemos, ¿no? Más o menos es un ejemplo del endotelio fenestrado, ¿no? La barrera de filtración está organizada de forma de ser una barrera de permeabilidad progresiva, ¿no? Y esta es la membrana basal del glomérulo, ¿no? Bueno, he tratado de dar un ejemplo de la vía, ¿no? Los vías. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta del tema? Dependiendo de lo que encuentren en lo que viene a ser en la orina, también voy a ver, dependiendo de eso, qué barrera de filtración o qué capa de filtración se está malogrando. Podría ser. Nos orientan, ¿no? Por ejemplo, un examen, por eso les digo, ¿no? Tienen que ir un examen, o sea, tienen que saber de un examen de orina, ¿no? Tienen que ver desde el pH, desde la densidad, ¿no? Todo tiene que ver. Si digamos que encuentras proteinuria y hematuria, entonces lo primero que piensas es glomérulo, piensas glomérulo. Si generalmente solo es proteinuria, entonces piensas podría ser tubular, ¿no? A veces en la misma orina te dicen, ¿no? Se encuentra cilindros, no se encuentra cilindros hemáticos, nos orienta, por ejemplo, cilindros granulosos, cilindros hemáticos, nos orienta que sea más glomerular, ¿no? Si no nos hablan de eso, entonces podríamos pensar que es otro tipo de tubulopatía. Pero también nos tenemos que ayudar con un examen de sangre, ¿no? Hay justamente dosaje de proteínas de beta-nitroglobulina, hidroglobulina. Hay un examen que se llama electroforesis, examen electroforético, ¿no? De orina y de sangre. Ahí nos dice, por ejemplo, qué cantidad de proteínas, de hidroglobulina, beta-2, alfa, o sea, todas las proteínas de globulinas, alfa, beta, está dosando, ¿no? Entonces, si hay una gran cantidad de esas proteínas, nos orientaría, pues, digamos, a sobrecarga, ¿no?
también tenemos que ver obviamente el contexto del paciente, la historia del paciente, los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, con el mieloma múltiple, ¿qué viene, no? O sea, son pacientes que vienen por dolor lumbar. ¿Qué es el mieloma? ¿Saben primero? ¿Qué es mieloma múltiple? ¿Alguien tiene alguna idea? Médula. Afectación de las células plasmáticas. ¿Ya? Al final, ¿qué va a pasar? Es como un problema a nivel digamos, del hueso, ¿no? Es como una leucemia más o menos. Afecta las plasmáticas. El paciente que manifiesta, ¿no? Manifiesta dolor lumbar. Y en neurología muchas veces por dolor lumbar, ya han querido descartar que era artrosis, nada, y está por dolor lumbar. Viene por anemia también, y ahí ¿qué le pedimos nosotros, no? Porcentaje, le podemos, cantidad de proteínas denses Young, ¿no? Y eso, proteínas denses Young nos dice justamente que es mieloma múltiple. Hay diagnósticos, ¿no? Le toman la radiografía, por ejemplo, de todo su cuerpo, se encuentran zonas en sacabucado, son como orificios por todos los huesos del cuerpo, ¿no? Entonces se está perdiendo proteínas, y las proteínas nosotros las encontramos en la orina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que pedir un dosaje de estas proteínas, ¿no? Para ver si pasa el valor. Pues un paciente que por ahí ya le diagnosticaron mieloma múltiple, pues sabemos que va a perder proteínas, ¿no? Entonces, por ahí alguien le diagnosticó que tiene mieloma múltiple, va a perder proteínas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que evitar que pierda proteínas, ¿no? Tenemos que actuar sobre estas, porque al final el va a pasar, cuando se carga de proteínas se va a taponar, ¿no? Va a ser falla renal, va a comenzar a hacer polivanuria, y al final va a ser falla renal, y muchos han entrado a diálisis por la polivanuria. Doctor, ha mostrado, había unos potositos que estaban dividiéndose ahí. Y al inicio ha dicho que no. ¿Qué? Habla más fuerte. Al inicio dijo que los potositos no se podían dividir, pero hay una imagen que vamos a ver. No se dividen los pocitos. Pueden, hay una imagen que estaba, pero está haciendo mitosis, creo. ¿Estás en mitosis pocito? Ajá. Son las pedicelios que se están. Pericelios. No, es que había. Ajá. No se divide. Ah, ya. Es cuando es patológico. Ay. Cualquier patología de formas, hipertrofia, es como que aumenta de tamaño y los espacios que tienen entre los podocitos, pues ya no existe esa alteración, ¿no? Se pierde. ¿Y cómo sabría, doctor, si fuese proteína perdida por el glomérulo y por el tubo? Justamente es lo que tu compañera más o menos dice, ¿no? Más o menos, ¿qué nos podría orientar? Primero tendrá que ser, obviamente, la anamnesis de alguna enfermedad, más manifestaciones, ¿no? Que nos puedan orientar. Y con la orina nomás. El examen de orina, si encontramos hematuria, no necesariamente tiene que ser una hematuria de 100, digamos. Hemos visto que en el examen de orina con una hematuria, hemos visto, creo, ¿no? Hemos visto hematuria de 10 a 20 o 20 a 30 hematuриas por campo. No se pierde mucha hematuria, pero ya es positiva. Hematuria, ¿qué nos dice? Hematuria nos dice glomérulo. ¿Ya? Entonces, si ves proteinuria, si ves hematuria, más nos orienta a lo que es una glomerulopatía, ¿no? O sea, una enfermedad por glomérulo. Si, digamos, encuentras en un paciente que no es diabético, digamos, no es diabético, y encuentras glucosa en orina, ¿qué podemos pensar? Una tubulopatía. ¿Está habiendo alguna alteración de los electrolitos? Hay enfermedades, tubulopatías, que afectan a los niños. ¿Cómo los detectamos? Pedimos electrolitos en orina. ¿Ya? Tienen sus límites también. Entonces, hay niños que no deberían ver, ¿no? Sino hasta cierta cantidad. Si está perdiendo más de esa cantidad, también nos orienta a tubulopatías, ¿no? Hasta, por ejemplo, algo con los túbulos. ¿Ya? Justamente, no solo con examen de orina vamos a detectar, ¿no? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como le digo, hay exámenes que se piden dosaje de proteínas en orina. O sea, se junta la orina todo el día y se manda al laboratorio para que nos toquen todas las cantidades de proteínas, no solo de albúmina, de todas las cantidades de proteínas, ¿no? Es un examen electroforético, se llama. Y con eso nos da el diagnóstico. Es una tubulopatía, una enfermedad, no es tubulopatía, ¿no? Nos puede diagnosticar. Entonces, gracias, por las características, nosotros la orina nos orienta. O sea, por eso si ven un examen de orina hay que ver las características, ¿no? Nos orienta. Pero de ahí podemos hacer otros exámenes, ¿no? Chicos, no sé, ¿tienen alguna pregunta más? Gracias, doctor. El tema sería hematuria, ¿no?
siguiente síndrome nefrótico, siguiente síndrome nefrítico, el siguiente el examen.